Continuamos con la unidad 2 del curso de materiales en ingeniería. Estamos en las propiedades mecánicas. En los anteriores videos ya hemos visto sobre todo la resistencia a la tensión y pues vamos a empezar con otras propiedades mecánicas también muy relevantes. Primero vamos a ver la dureza y después vamos a ver la fatiga, la tenacidad del grip. Entonces, la dureza, ¿qué es la resistencia o la capacidad del material de resistir el penetrado o el rayado, ¿sí? Que yo pueda penetrar el material, eso es la dureza. Entre más dureza tenga el material, pues más resistencia para que se pueda rayar o penetrar el material. Eso se hace un ensayo en el material. Este elemento que estoy colocando aquí se llama indentador, dependiendo de la punta que tenga, si es redondeada o forma de diamante, pues así va a medir, ¿sí? Circular o no. Ahorita vamos a ver las medidas. Pero lo más importante es que entendamos que la dureza es la capacidad del material para resistir a que se penetre o se raye. A veces confundimos dureza con resistencia del material, o sea, resistencia a la tensión o resistencia a la compresión o resistencia a la flexión, y no necesariamente son proporcionales. Hay materiales que son muy duros y no resisten a la tensión o no resisten a la flexión. Entonces aquí es muy importante siempre que se defina a qué resiste el material. En este caso resiste a que sea penetrado o rayado. Bueno, cuando se hace, digamos, se aplica una fuerza, una carga en el material, una fuerza en el material, y al aplicar esa fuerza como tal, con una carga, pues influye tanto la carga que se vaya a colocar, porque si tiene una carga muy alta, pues va a penetrar más, y el tiempo. La otra variable que se mide es el tiempo, que tiene en cuenta, porque una cosa es penetrarlo, dejarlo 10 segundos, a penetrarlo y dejarlo 10 minutos, 1 minuto, 2 segundos, va en función de eso. Entonces, en los ensayos de dureza que ya están establecidos, ya establecen una carga, una fuerza y un tiempo. Entonces, la dureza, ¿qué es? La capacidad del material de resistir. Dependiendo del sustrato, o sea, del material que yo tengo, digamos, estoy hablando de un ejemplo A, B o C, cuando yo aplico la misma fuerza, este elemento, ¿cómo se llama? Indentador. Cuando aplico el indentador, deja la impresión, deja la huella ahí marcada, y como ven, entre más grande sea la huella, pues la dureza va a ser mayor. Este HB, que significa dureza, hardness, una unidad que se llama Vickers. Ya lo miramos. Hasta hay un videito. Vickers. Entonces, rápidamente, si yo tengo un material A y un material B, y en uno la huella, digamos que sea circular, dejó así, y en otro dejó así, pues vamos a entender que este material es mucho más duro, porque no pudo penetrar casi el indentador, no pudo generar. Lo importante con la dureza es mirar las propiedades de superficie. ¿Dónde aplica sobre todo la dureza? Cuando yo estoy generando fricción, corte en el material. Digamos, algo muy importante, digamos, en el corte de papel. ¿Sí? Yo tengo estas láminas que pasan del papel, son roller, y aquí un disco que lo corta, un disco de corte, y va separando el papel en diferentes pedazos. En ese corte de papel, pues la dureza del disco tiene que ser muy alta. Entre mayor, pues más rápido corta, más pulido, y así la calidad del papel mejora. Ejemplo, no sé si se acuerdan, pero antes uno se cortaba más con los filos del papel, porque hagamos, si tengo la hoja de papel, si esta fuera la hoja y le hiciera un zoom, pues la hoja de papel en realidad lo que haría cuando se corta sería esos picos, ¿sí? Cuando se le hace un zoom al borde de la hoja. Cuando yo tengo un disco de corte mucho más duro, este es digamos mi hoja, y le hago el zoom, lo que permite el disco de corte es
que eso ya no quede tan afilado, que ese corte, esa rugosidad se llama, rugosidad del papel se disminuya. Y así es, cumplen los estándares internacionales. Si antes Colombia no podía exportar papel, ahora lo exporta porque cumple esta propiedad. Entonces, lo importante es esa, en la dureza es la interacción entre los dos materiales. Ejemplo, si yo tengo también otra pieza, llamémoslo así, y van a trabajar a fricción, o sea que van a tener roce, porque se van a ir chocando un pistón, una maquinaria, unas láminas, algo, pues yo nunca voy a querer, digamos, si este es un material A y este es un material B, nunca voy a querer que el material A sea muy duro y el B menos, porque entonces el A va a empezar a desgastar el B, o viceversa, yo nunca quiero que el B sea mucho más duro que el A, porque lo empieza a desgastar y después pues esto se deteriora mucho más rápido. En ese caso, cuando trabajan a fricción, lo que uno busca es que el material A y B tengan similitudes en la dureza, para que al trabajar aproximadamente igual dureza, para que al trabajar por esa fricción, por ese contacto que tengan, pues no, sea el menor el desgaste. Entonces no significa que entre más duro mejor o menos duro es peor, sino dependiendo de la funcionalidad, ¿no? Aquí coloqué el ejemplo de un papel y aquí una máquina o unos elementos que trabajan a fricción. Si le interesa mucho todo este tema de superficies, la ciencia que estudia eso se llama tribología. Es la ciencia que estudia el contacto entre las superficies, entre las resistencias de las superficies, de los materiales, ¿okay? La tribología de los materiales. Algunas medidas, adelanto un poco, que se utilizan en la dureza, ¿cuáles son? La más antigua y todavía usada es la escala de Mohs. La escala de Mohs cogieron 10 minerales que están aquí escritos, empezando por el talco y terminando por el diamante, donde el talco es el que menos dureza tenga y el diamante el que más. El material más duro conocido por el ser humano hasta el momento es el diamante, no ha habido otro material ni desarrollado ni natural que sea más duro que el diamante. ¿Qué pasa con estos 10 materiales? Que si ustedes notan en la gráfica de la derecha, entre el 9 y el 10 el cambio es exponencial. Entonces queda una barrera casi, esa es otra medida que llama NOPS, entre 2000 NOPS y 8000, pues hay una barrera muy grande, 6000. Entonces aquí caen entre 9 y 10 una cantidad de materiales muy alta, que era la deficiencia con esta escala de NOPS. Pero, digamos, ¿dónde se utiliza todavía esta escala de NOPS? Para medir la dureza de una baldosa. Esas baldosas que tienen acabado brillante, cerámico, pulido, el porcelanato, digamos, son muy brillantes, que le colocan un esmalte. Para mirar la dureza de ese esmalte, pues tienen como unos lápices, y en la punta del lápiz tienen un pedazo de florita, o de apatita, o de feldespato, o de cuarzo. Al yo tener, digamos, este es mi baldosa, ¿sí? Aquí tiene el pequeño esmalte, y yo empiezo a rayar, digamos, este es el lápiz que tiene dureza 4, que es fluorita. Si el lápiz se desgasta, pues significa que la baldosa es mucho más gruesa. Si yo coloco el 6, cojo el lápiz 6 y se desgasta el lápiz, pues sigue siendo más duro, o sea, significa que la baldosa es más dura que el feldespato. Pero si yo coloco, digamos, el 7, el cuarzo, y en el cuarzo se desgasta la baldosa, significa que la dureza máxima del esmalte de la baldosa es 7. Así todavía se usa mucho esta escala de Mohs, esta dureza. Normalmente pues hay una norma que dice pues que los esmaltes pueden estar entre 8 y 9. ¿Sí? Algunos esmaltes los cumplen el 7. Que ya te resista el diamante, pues como les digo, no hay un material todavía que resista, o sea, que yo coloque aquí el lápiz con punta de diamante y que me resista, pues no, siempre va a desgastar el material, ¿ok? Esta es como la dureza más antigua y más marcada. Hay otras que también ahora se usan mucho, está la Rockwell y la Brinell, sobre todo esta se usa para aceros, metales, aluminios, bronces,
Y en Rodwell hay diferentes categorías. Rodwell D, no entro a detallarlos porque pues son los conceptos, Rodwell C, Rodwell E, ¿sí? Hay diferentes B. Entonces esas letras, dependiendo, son rangos que establecieron las normativas para categorizar la dureza del material. Sobre todo los Rodwell tienen una punta diamante. Cuando yo hago el ensayo me va a quedar un rombo en la superficie si estoy viendo la de arriba. Y Brinell, en Rodwell son puntas de diamantes, aunque también de aceros, de altas durezas, cualquiera de los dos. Y en Brinell sobre todo son durezas para aceros más comunes, es una medida mucho más común también. Son puntas redondeadas, casi todas son puntas de redondeadas y son metálicas. Los ensayos, el indentador es de punta metálica. ¿Okay? Pero es una medida, o sea, te van a decir 80 Brinell, 90 Brinell, entre mayor sea el número, mayor dureza. ¿Okay? Lo mismo que Rodwell, 80 Rodwell, 40 Rodwell, D, Rodwell C. ¿Sí? Vickers y knobs, estas unidades de medida, también se pueden usar en metales, en todo, pero se utilizan son de mucha más precisión. Ejemplo, digamos, de estas durezas es cuando yo tengo materiales donde tienen diferentes capas. Ejemplo, el galvanizado, como lo habíamos visto una vez, o si tiene más capas, 3 o 4, y yo quiero medir este material, digamos el A de aquí, no tiene una dureza suficiente, y yo le coloco por un método X, un proceso metalúrgico, químico, en fin, el material B queda totalmente recubierto, puede ser metal, en fin, lo que estemos hablando, cerámico, o como quiera, eh, digamos metálico, y ese material B tiene un espesor de 30 micras, 20 micras. Entonces ese espesor es tan pequeñito que si usara, digamos, el Rodwell, voy a hacerlo aquí, digamos, las técnicas Rodwell o Brinell, que tienen una carga más amplia y un tiempo más amplio, al aplicar con el indentador la fuerza, pues al final la huella va a ser esto. Y no estoy midiendo la dureza del material B, del que coloqué, que el deposité, sino estoy midiendo el conjunto, estoy midiendo al final y al cabo también el material A y puede que me salga un dato erróneo. Entonces se utilizan estas unidades Vickers y knobs cuando yo tengo estos materiales multicapa, ¿sí? Materiales muy pequeños, yo aplico la carga y pues ellos tienen una carga muy pequeñita y me pueden medir la dureza superficial, ¿ok? Son sobre todo de mucha más precisión. ¿Que se pueden hacer en materiales macizos? Sí, también lo hacen en materiales macizos. Son precisos, como lo mencioné en la diapositiva anterior, que aquí hablan dureza Vickers, ¿sí? Dependiendo de cada material. Eso es Vickers. Bueno, y la dureza Short, que es otra de las medidas, esa se utiliza para los polímeros, materiales elásticos. ¿Sí? Entonces está la medida A y D, y aquí hay unos ejemplos que coloco, digamos una banda de goma, un borrador, los cauchos de neumáticos, los zapatos, en fin, los cascos, y así pues va adquiriendo la dureza que se llama 100 Rowell D, eh, perdón, Rowell no, Short D, y digamos Short A 100 es este duro. Esto parecido de AD, de Short, es lo que me refería en Rowell D, V o C, es lo referente a dureza. Pero la Short es sobre todo para polímeros, ¿ok? La Vickers, Knob, Rowell, Brinell, aceros, ¿sí? Principalmente aceros, algunos cerámicos y los modos sobre todo cerámicos como el ejemplo que les acabo de dar. ¿Okay? Con esto terminamos el video de dureza. Aquí, pues rápidamente, ustedes pueden mirar el video que está sobre el ensayo de dureza. Eh, miremoslo miremoslo. Aquí van a ver el equipo, cómo lo hace y con esto terminamos este video. Gracias. Ok, ahí es un indentador de punta de diamante y vamos a evaluar el área que deja de marcada como tal.
Ahí lo que va a hacer es cuadrar pues el ángulo, pues si están escuchando ahí, para que la superficie quede totalmente, no quede en un borde, no quede, a veces se hacen medidas muy cercanas, no quede una medida sobre otra. Ok, ahí, ¿vale? Ahí, qué pena, ahí colocan entonces las diagonales en el material. La máquina automáticamente calcula lo que estemos haciendo. Recuerden que estamos hablando también de una resistencia. El esfuerzo es la fuerza por la superficie de indentación y pues ahí ya nos muestra el resultado. En este caso dio 125 Vickers. Esa es dureza Vickers, HB. ¿Okay? Bueno, muchas gracias por este espacio.